Un amplio círculo de sillones se había formado en torno de Rubón. Clorinda, atenta, con el mentón apoyado en la mano, no arriesgaba un gesto. Del stand sonreía a su mujer con la mente ocupada en algún tierno recuerdo, y el señor Bedouin, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, miraba sucesivamente a aquellos señores y a aquellas damas con aire azorado. La brusca entrada del señor Khan y de Dupuisat desencadenaron en la gran calma del salón una verdadera tormenta. Parecían haber traído con ellos, entre los pliegues de sus ropas, un olor de oposición. Bueno, seguí su consejo y me retiré, prosiguió el señor Khan. Me advirtieron que sería tratado con más rigor todavía que el candidato republicano. Yo, que servía al imperio con tanta devoción, confieso que semejante ingratitud puede descorazonar a los espíritus más fuertes. Se quejó amargamente de una multitud de humillaciones. Había querido fundar un diario para apoyar su proyecto de un ferrocarril del Noir a Angers. Más adelante, aquel diario sería en sus manos un arma financiera muy poderosa, pero acababan de negarle la autorización porque el señor de Marcy se imaginaba que, detrás de él, se ocultaba Rougon y que se trataba de un periódico de combate destinado a batir en brecha su ministerio. Caramba, dijo Dupuisat, temen que por fin se escriba la verdad. Ah, yo sí que hubiera proporcionado buenos artículos. Es una vergüenza tener una prensa como la nuestra, amordazada bajo la amenaza de que se la estrangule al primer grito. Uno de mis amigos, que ha publicado una novela, fue llamado al ministerio donde un jefe de oficina le pidió que cambiara el color del chaleco de su héroe porque aquel color desagradaba al ministro. No invento nada. Citó otros hechos, habló de leyendas terribles que circulaban entre el pueblo, del suicidio de una joven actriz y de un pariente del emperador y del supuesto duelo de dos generales, uno de los cuales habría matado al otro en un corredor de las Tullerías, de resultas de una historia de robo. ¿Hallarían crédulos semejantes cuentos si la prensa pudiera hablar libremente? Y repitió como conclusión, yo soy republicano, decididamente. Puede darse por bien contento, murmuró el señor Khan. Yo ya no sé lo que soy. Rubón, encogiendo sus anchos hombros, había comenzado un solitario muy complicado. Consistía en distribuir las cartas 3 veces en 7 montones, luego en 5, después en 3 y conseguir que, una vez sacadas todas las cartas, los 8 tréboles se encontraran reunidos. Estaba tan absorto que parecía no oír nada, pero al pronunciarse ciertas palabras se advertía en sus orejas un leve temblor. El régimen parlamentario ofrecía serias garantías, dijo el coronel. Ah, si volvieran los príncipes. En sus horas de oposición el coronel Chauvelin era orleanista. Contaba de buena gana el combate del cuello de Musala, en el que había peleado junto al duque de Homel, entonces capitán del cuarto de línea. Uno era feliz en los tiempos de Luis Felipe, continuó, viendo el silencio que acogía sus añoranzas. ¿Creen ustedes que si tuviéramos un gabinete responsable, nuestro amigo no estaría a la cabeza del Estado antes de 6 meses? Contaríamos pronto con un gran orador más. Pero el señor Bouchard daba signos de impaciencia. Él decía ser legitimista. Su abuelo había frecuentado la corte en otros tiempos. Por eso, en todas las veladas se producían disputas terribles entre él y su primo sobre cuestiones de política. Déjese de tonterías, murmuró. Su monarquía de Julio vivió siempre a salto de mata. Usted sabe bien que hay un solo príncipe. Entonces se trataron sin miramientos y haciendo tabla rasa con el imperio instalaban cada uno el gobierno de su predilección. ¿Se había visto alguna vez a los Orleans escatimar una condecoración a un viejo soldado? ¿Acaso los reyes legítimos hubieran tenido favoritismos como los que se veían a cada rato en los ministerios? Cuando llegaron al punto en que se trataron sordamente de imbéciles, el coronel gritó tomando con furia sus cartas. Déjenme en paz. ¿Me oye Bullard? Tengo un 14 de dieces y una cuarta de sota. ¿Son buenos? Del Stan, arrancando de sus sueños por la disputa, consideró su deber defender al imperio. No era que el imperio le contentara por completo, hubiera deseado un gobierno más amplio, más humano. Intentó explicar sus aspiraciones, una concepción socialista muy complicada, la extinción del pauperismo, la asociación de todos los trabajadores, algo así como su granja modelo de la llamada, pero en grande. Dupuisat solía decir que Delestan había frecuentado demasiado los animales. Mientras su marido hablaba, moviendo su soberbia cabeza de personaje oficial, Clorinda lo miraba con un leve rictus burlón en los labios. Sí, soy bonapartista, dijo en varias ocasiones. Soy, si quieren, un bonapartista liberal. ¿Y usted, Benjamin? Preguntó bruscamente el señor Khan.
Pues yo también, respondió el señor Belluin con la voz pastosa por sus largos silencios. Es decir, hay matices, naturalmente, pero soy bonapartista. Dupuisat lanzó una risa aguda. Magnífico, exclamó. Y como lo apremiaron, continuó crudamente. Bueno, son todos ustedes. Claro, como no los han largado, Delestán sigue en el Consejo de Estado. Belluin acaba de ser reelegido. He sido reelegido sin ninguna irregularidad, interrumpió este. Fue el prefecto de Cher. Ah, usted no tiene nada que ver. No le acuso de nada. Ya sabemos cómo ocurren las cosas. Cambelot también ha sido reelegido, la Rouquette también, el imperio soberbio. El señor de Cocorel, que continuaba abanicando a la bonita señora Boullard, quiso intervenir. Él defendía al imperio, desde otro punto de vista. Le había prestado su adhesión porque le parecía que el emperador tenía una misión que cumplir, la salvación de Francia, ante todo. Usted ha conservado su cargo de auditor, ¿no? Prosiguió Dupuisat alzando la voz. Entonces ya conocemos sus opiniones. ¡Qué diablos! Lo que estoy diciendo parece escandalizar a todos. Sin embargo, es muy sencillo. A Khan y a mí no nos pagan para que seamos ciegos. Eso es todo. Esto causó indignación. Era abominable aquella manera de encarar la política. En la política había algo más que intereses personales. El propio coronel y el señor Boullard, aunque no fueran bonapartistas, reconocían que podían existir bonapartistas de buena fe y hablaban de sus propias convicciones con redoblado calor, como si quisieran arrancárselas a la fuerza. Delestán, por su parte, se sentía ofendido. Repitió que no lo habían comprendido y señaló los importantes puntos que lo alejaban de los partidarios enceguecidos del imperio, lo que lo arrastró a nuevas explicaciones sobre la evolución democrática, de lo que parecía capaz el gobierno del emperador. El señor Belluin no aceptó, como tampoco el señor de Cocorel, que se los calificara de bonapartistas sin más ni más. Establecieron matices enormes, acantonándose cada uno en opiniones particulares difíciles de diferir. De modo que, al cabo de 10 minutos, todos los presentes se habían pasado a la oposición. Se alzaron las voces, se entablaron discusiones parciales y las palabras de legitimistas, orleanistas, republicanos, volaban en medio de las profesiones de fe 20 veces repetidas. La señora Rougon, inquieta, apareció por un instante en el umbral de la puerta, luego suavemente volvió a desaparecer. Entretanto, Rougon acababa de terminar el solitario de los tréboles. En medio de aquella varaunda, Clorinda se inclinó para preguntarle: ¿Salió? Por supuesto, respondió él con tranquila sonrisa, y como si no hubiera advertido hasta entonces aquel estrépito de voces, agitó la mano como amonestándolos. ¿Qué ruido están haciendo? Los demás caballeros creyeron que iba a hablar. Se hizo un profundo silencio. Todos esperaban, poco cansados. Rougon, con un movimiento del pulgar extendido sobre la mesa, un abanico de 13 cartas, las contó y dijo, en medio del recogimiento general: 3 damas, señal de disputa, una noticia por la noche, una mujer morena de la que hay que desconfiar. Pero Dupuisat, exasperado, le interrumpió. ¿Y usted, Rougon, qué opina? El grande hombre se reinclinó en su sillón y acomodó ahogado con la mano un leve bostezo. Alzó el mentón como si le doliera el cuello. Ah, yo, murmuró clavando la mirada en el techo. Usted sabe perfectamente que yo soy autoritario. Uno es así de nacimiento. No es una opinión, es una necesidad. Es una tontería que disputéis. En Francia, en cuanto hay 5 señores en un salón, hay 5 gobiernos que se enfrentan, lo que no impide que cada uno sirva al gobierno reconocido. ¿No es cierto? Es cuestión de conversar. Bajó el mentón y les dirigió una lenta mirada en círculo. De Marcy manejó muy bien las elecciones. Hacen mal en condenar sus circulares. La última, sobre todo, tenía mucha fuerza. En cuanto a la prensa, creo que es demasiado libre. ¿Dónde estaríamos si el primer llegado pudiera escribir lo que piensa? Por otra parte, yo, como Marcy, le hubiera negado a Khan la autorización de fundar un diario. No siempre es útil suministrar un arma a los adversarios. Fíjense ustedes, los imperios que se enternecen son imperios perdidos. Francia necesita una mano de hierro. Cuando se la estrangula un poco, las cosas no van tan mal. Delestán quiso protestar. Comenzó una frase. Sin embargo, hay una cierta cantidad de libertades necesarias. Pero Clorinda le impuso silencio. Ella aprobaba todo lo que decía Rougon, con un asentimiento de cabeza exagerado. Se inclinaba para que Rougon la viera mejor, sumisa ante él, convencida. Por eso fue a ella a quien dirigió una mirada exclamando: Ah, sí, las libertades necesarias. Suponía que las sacarían a colación. Escúchenme, si el emperador me consultara, jamás concedería una libertad. Y como de la estancia quitó nuevamente, su mujer le hizo quedarse quieto con un fruncimiento terrible de sus hermosas cejas. Jamás,
repitió Rugón con violencia. Se había levantado de su sillón con una expresión tan imponente que nadie dijo esta boca es mía, pero se dejó caer nuevamente con sus miembros flojos, como relajado, murmurando, también a mí me hacen gritar ustedes. Ahora soy un buen burgués, no tengo por qué meterme en todo esto, y me alegro de ello. Quiera Dios que el emperador no necesite de mí nunca más. En aquel momento se abrió la puerta del salón. Rugón se llevó un dedo a la boca y murmuró en voz muy baja. «Shh». Era el señor Larrouquet. Rugón sospechaba de que le enviaba a su hermana, la señora de Llorens, para espiar lo que se decía en su casa. El señor de Marcy, aunque casado hacía solo 6 meses, acababa de reanudar sus relaciones con esa señora que había sido su amante durante casi 2 años. Por tal motivo, en cuanto llegó el joven diputado, se dejó de hablar de política. El salón recuperó su atmósfera de discreción. Rugón fue a buscar unas pantallas que colocó sobre la lámpara y a partir de aquel momento solo se vio en el estrecho círculo de luz amarilla las manos secas del coronel y del señor Boullard, dando las cartas regularmente. Frente a la ventana, la señora Charbonnel, a media voz, relataba sus problemas a la señora Correr, mientras el señor Charbonnel acentuaba cada detalle con un profundo suspiro. Haría pronto 2 años que estaban en París y su maldito proceso no tenía miras de terminar. La víspera habían tenido que resignarse a comprar 6 camisas para cada uno, al enterarse de un nuevo aplazamiento del pleito. Un poco más atrás, la señora Boullard parecía dormir, amodorrada por el calor. El señor de Cocorel se acercó a ella y, como nadie los miraba, tuvo la tranquila audacia de depositar un largo beso silencioso en sus labios semicerrados. Ella abrió bien grandes los ojos sin moverse, muy seria. «Dios mío, no», dijo el señor Larrouquet en ese preciso instante. «No fui al varieté. Vi el ensayo general de la pieza. ¡Ah! Un éxito, loco. Una música tan alegre. Todo París irá a verla. Tenía que terminar un trabajo. Estoy preparando algo». Estrechó la mano de aquellos señores y besó galantemente la muñeca de Clorinda por encima del guante. Estaba de pie, apoyado contra el respaldo de un sillón, sonriente, vestido con una corrección irreprochable. Sin embargo, el modo con que estaba abotonada su levita dejaba traslucir pretensiones de petulante seriedad. A propósito, prosiguió dirigiéndose al dueño de casa, quiero indicarle un documento que le será útil para su importante trabajo, un estudio muy curioso sobre la Constitución inglesa que apareció en una revista de Viena. ¿Y adelanta? Oh, lentamente, respondió Rugón. Estoy en un capítulo que me da mucho trabajo. Habitualmente le resultaba interesante hacer hablar al joven diputado, lo que permitía conocer todo lo que sucedía en las Tullerías. Persuadido aquella noche de que lo enviaban para conocer su opinión sobre el triunfo de los candidatos oficialistas, consiguió sacarle, sin arriesgar una sola frase digna de ser repetida, una multitud de informaciones. Comenzó felicitándolo por su reelección. Después, con su aire bonachón, mantuvo la conversación mediante simples movimientos de cabeza. El otro, encantado de tener la palabra, no se detuvo más. La corte estaba eufórica. El emperador se había enterado que al recibir el despacho se había sentado con las piernas temblorosas por la emoción. Sin embargo, una gran inquietud dominaba toda aquella victoria. París acababa de votar como un monstruo de ingratitud. Bah, se convencerá a París, murmuró Rugón ahogando otro bostezo, como aburrido de no encontrar nada interesante en el torrente de palabras de la Rouquette. Dieron las 10. La señora Rugón acercó una mesita al centro de la pieza y sirvió el té. Era la hora en que se formaban grupos aislados en los rincones. El señor Khan, con una taza en la mano, parado frente a Delestán, que nunca tomaba té porque le agitaba, entró en nuevos detalles sobre su viaje a la Vendée, su gran negocio de la concesión de un ferrocarril del Noir a Angers, continuado en el mismo punto. Aquel canalla de la Grade, el prefecto de Duxelles, había osado utilizar su proyecto como maniobra electoral en favor de un nuevo candidato oficial. El señor Larrouquet pasó por detrás de las damas murmurando palabras que las hacían sonreír. Detrás de una muralla de sillones, la señora Correr hablaba animadamente con Dupuisat, le pedía noticias de su hermano Martineau, el notario de Colligny, y Dupuisat le decía que lo había visto un instante con su rostro frío y su aspecto grave. Después, cuando ella se embarcó en sus recriminaciones habituales, él le aconsejó malévolamente que no pusiera jamás los pies allí, pues la señora Martineau había jurado que le echaría a la calle. La señora Correr terminó su té muy sofocada. Bueno, hijos míos, hay que ir a dormir, dijo paternalmente Rugón.